dibujos a plumilla, habiendo sido calificado su técnica artística como la humildad del arte, arte con el que ha venido dando cuenta de aspectos humanos y geográficos que son muy cercanos a los villalbinos y demás vecinos de la Sierra de Madrid. Su obra de más de 50 óleos e innumerables dibujos a plumilla han sido expuestas frecuentemente en la ciudad de Collado Villalba, el Ateneo de Madrid y otras localidades cercanas, dando una importante proyección de gran valor artístico y cultural a nuestro municipio. Por estos motivos, el Pleno de la Corporación Municipal manifiesta su voluntad de reconocer a aquellos ciudadanos del municipio que hayan destacado por su contribución al desarrollo artístico, social y cultural de la ciudad. Y en este sentido es evidente que Julián Redondo cumple los requisitos que ha expresado el Pleno en ocasiones precedentes. Por todo lo expuesto, la Corporación Municipal en el Ayuntamiento de Collado Villalba formula la siguiente declaración institucional: conceder el nombre de la Sala de Exposiciones del Centro Cultural de Collado Villalba al artista villalbino don Julián Redondo Martín como reconocimiento a su talento y vinculación artística a la realidad y sociedad villalbina. Muchas gracias. Llegados a este punto y habiendo hablado con los portavoces antes de empezar este pleno, paso a comunicarles, para que quede grabada de manera oficial, que esta mañana hemos tenido conocimiento del testamento de don Julián Redondo. En él dice, leo textualmente: primera cláusula de su testamento, lega su obra pictórica que no pertenezca a particulares al pueblo de Collado Villalba, representado por su ayuntamiento, quien al aceptar el legado adquirirá la obligación de conservación de los cuadros, esculturas y dibujos catalogados para exhibición y disfrute de los vecinos del municipio. Nombra albacea testamentaria a su pareja, doña Rosa María Arteaga, y además hace la siguiente apreciación: en caso de falta de aceptación del legado por parte del ayuntamiento en el plazo de 1 año desde que le sea ofrecido por el albacea o del incumplimiento de su finalidad apreciado por el albacea, en igual plazo serán legatarios de la obra artística otras personas, que no voy a decir su nombre para no desvelar datos personales. El pasado día, no recuerdo el día de agosto, 8 de septiembre, no, ¿era septiembre ya? Era agosto. Era el mes de agosto. Bueno, nos convocaron a un acto en el Ateneo en el que había... ¿Fue en septiembre? Pues el 8 de septiembre, no recuerdo el día, nos convocaron en el Ateneo a un acto en el que estaban presentes el señor Ricardo Terrón, don Alberto Ruiz de Ciudadanos y varios miembros de este equipo de gobierno, en el que se nos hizo un ofrecimiento de palabra por parte de Rosa María Orteaga del legado pictórico de Julián Redondo. También se nos dijo que estaba catalogándose en ese momento la obra, es decir, aún no sabemos cuál es el legado que nos dejó en herencia Julián Redondo. Estando pendientes de que ese catálogo tenga lugar, aceptamos desde este pleno formalmente el ofrecimiento de este legado y nos comprometemos en todas las cláusulas que cumple este ayuntamiento. En cuanto tengamos el catálogo de la obra, procederemos a elaborar el documento para que el pleno, que es a quien corresponde la potestad de aceptación de un legado, pues tenga bien el aceptarlo o no aceptarlo. Pero hasta ese momento, y estando pendientes de que el albacea nos haga llegar el catálogo, sí que queríamos dejar desde aquí expresamente reconocida la aceptación del legado y nuestro agradecimiento al fallecido Julián Redondo, villalbino de pro. Siguiente punto del orden del día. Moción presentada por el Grupo Municipal Popular en apoyo a la educación concertada como garantía de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 27 de la Constitución española. Señor secretario. Este asunto fue tratado en comisión informativa celebrada el día 20 de septiembre de 2018, aunque sin dictaminarse por tratarse de una moción. Para la lectura de la moción tiene la palabra la concejal de Educación. Muy buenas tardes. El Partido Popular presenta al Pleno del Ayuntamiento una moción en apoyo a la educación concertada y voy a dar lectura. Tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos como la Constitución Española reconocen como derechos fundamentales el derecho a la educación y el derecho de los padres a escoger el tipo de educación que quieren para sus hijos. Además, nuestra Carta Magna, en sus artículos 9 y 27, establece que los poderes públicos deben promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, y garantizar el derecho de todos a la educación, así como el derecho que asista a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Y reconoce la libertad de enseñanza y de creación de centros docentes por personas físicas y jurídicas, dentro del respeto a los principios constitucionales.
En España, durante las últimas décadas, el desarrollo de estos deberes y libertades se ha concretado en la existencia, dentro de nuestro sistema educativo, de centros públicos, concertados y privados, que han permitido a las familias y a los alumnos españoles ejercer su derecho fundamental a escoger aquella educación que mejor se adapte a sus creencias, necesidades y expectativas formativas y estilo de vida. Durante el curso escolar 2016-2017, el 67% de los alumnos españoles estuvieron escolarizados en centros públicos, el 26% en centros concertados y el 7% en centros privados. En la Comunidad de Madrid, durante el pasado curso escolar, el 54% de los alumnos estuvieron escolarizados en centros públicos, el 30% en concertados y el 15% en privados, mientras que en nuestro municipio los porcentajes ascienden a 80% en centros públicos y el 20% en centros concertados. Unos datos que ponen de manifiesto que los centros educativos concertados y privados son complementarios de los públicos y garantizan que las familias y los alumnos puedan ejercer plenamente su derecho a la educación y a la libre elección de centro educativo consagrados en nuestra Constitución. Frente a esta realidad legal y social, la ministra de Educación, en su comparecencia el pasado 11 de julio en el Congreso de los Diputados, expuso como prioridades del actual Gobierno de España en materia educativa la modificación de la LOMCE para eliminar la demanda social como criterio para la asignación de plazas concertadas, un objetivo que reiteró el pasado 4 de septiembre, y la supresión del carácter académico de la asignatura de religión. Además, en su intervención, anunció la intención del actual Gobierno de dialogar con los centros educativos concertados que, ejerciendo la libertad de creación de centros docentes recogida en el artículo 27 de la Constitución española, diferencian a los niños de las niñas para acordar que el modelo coeducativo más igualitario aporta mayor valor educativo e inclusivo en relación con una apuesta decidida por la equidad. No es la primera vez que el Partido Socialista ataca a la educación concertada y a aquellos centros que, con su oferta formativa y pedagógica, permiten a los padres elegir la educación que, de acuerdo a sus principios y valores, consideran más adecuada para sus hijos. Así, el Gobierno socialista de Andalucía suprimió más de 800 plazas concertadas para el curso 2017 y 2018. Y el PSOE, además de recurrir varios artículos de la LOMCE ante el Tribunal Constitucional, presentó en septiembre de 2017 diversas proposiciones de ley en el Congreso de los Diputados para reducir las subvenciones a los centros concertados e intentar prohibir los conciertos en centros de educación diferenciada. Frente a estas actuaciones, los más altos tribunales de nuestro país, el Supremo y el Constitucional, han avalado el mantenimiento de los centros concertados, si hay demanda social, así como la existencia de la educación diferenciada y su financiación pública. En concreto, el Tribunal Constitucional, la sentencia 31/2018, considera que la educación diferenciada por sexos no puede ser considerada discriminatoria. Responde a un método pedagógico que considera esta opción educativa más eficaz que otras y en ningún caso la elección de este tipo de educación podrá implicar para las familias, alumnos y centros correspondientes un trato menos favorable ni una desventaja a la hora de suscribir conciertos con las administraciones educativas o en cualquier otro aspecto. Estas actuaciones y propuestas, junto con las recientes declaraciones de la ministra de Educación, han alarmado a la comunidad educativa y a la sociedad en general porque no habían sido debatidas ni con los representantes de los centros educativos afectados ni con el resto de partidos que representan a los españoles en las Cortes y que ponen en evidencia que el actual Gobierno de la Nación y el partido que lo sustenta consideran que es el Estado quien debe decidir qué tipo de educación es mejor para los alumnos españoles. Una decisión que toman, por lo que se desprende de sus declaraciones, en base a prejuicios ideológicos y sin tener en cuenta el derecho fundamental a la libertad de enseñanza reconocido en la Constitución. Teniendo en cuenta todo lo anterior y siendo conscientes de que en Collado Villalba 1.579 alumnos cursan sus estudios en alguno de los 3 centros concertados, cuya oferta educativa goza de un gran prestigio, el Grupo Municipal Popular somete a la consideración del Pleno del Ayuntamiento de Collado Villalba la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, manifestar el apoyo firme y expreso de este Pleno como órgano de la máxima representación política de los ciudadanos en el ámbito municipal a la educación concertada como garantía para el desarrollo del derecho fundamental a la libertad de enseñanza y de elección de centro educativo reconocido en la Constitución. Segundo, manifestar el rechazo firme
y expreso de este Pleno a que se elimine el criterio de demanda social para la asignación de plazas concertadas, puesto que supone un ataque directo a la libertad de elección de las familias y alumnos. Tercero, instar al Gobierno de la Nación a que se comprometa a velar porque el sistema educativo español